Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya pasaron los minutos respectivos para que des el examen, observando entonces lo que has marcado. A ver, la pregunta número 3 es la pregunta que tiene mayor porcentaje, 87 por ciento en la pregunta 3. Y la pregunta, la que han tenido más dificultad, ha sido la pregunta número 4. Mayor dificultad para ustedes porque han sacado un 50% nada más. Muchas personas se han equivocado marcando otras alternativas. Y justo es la pregunta relacionada a Paco Yunque de César Vallejo. ¿Sobre qué característica indigenista se puede apreciar en esa obra de Paco Yunque? Muy bien, vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Recuerda que vamos a hablar sobre el indigenismo. ¿Qué tal, Joel? Buen día. Muy bien. Indigenismo, contexto y antecedentes, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero antes de empezar con el indigenismo, antes de empezar con esta propuesta indigenista, hay que recordar algo, ¿no? Hay que recordar algunos puntos esenciales, representativos. Porque la siguiente semana también vamos a seguir hablando del indigenismo. Recuerda que en el prospecto de San Marcos, ¿no? En el nuevo prospecto, se han desarrollado tres ejes fundamentales, ¿no? El primer eje está vinculado a los conceptos básicos que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Los conceptos básicos sobre tipo de narradores, tipos de personajes, ¿no? Espacio de representación, ¿no? Tiempo narrativo y figuras literarias, ¿no? En cierta medida también. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Así, teniendo ya los conceptos esenciales de los tipos de personajes, tipos de espacios de representación, eso lo vamos a utilizar cuando hablemos de El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, ¿no? O cuando hablemos de La ciudad de los perros. Pero recuerda que este primer eje sobre conceptos básicos abarca toda la literatura, ¿no? Por eso que era fundamental comprender la teoría respecto a los tipos de personajes, ¿no? Porque eso te pueden preguntar relacionados a la obra, imaginemos Crimen y Castigo, ¿no? A Doña Bárbara, entre otros, ¿ya? El segundo eje está relacionado a la literatura del siglo XX, ¿no? Dentro de la literatura del siglo XX se hace mayor énfasis al indigenismo y dentro del indigenismo al mundo de Sancho y ajeno. Por ello, este segundo eje va a tener 3 semanas, ¿no? 3 clases, para hablar del indigenismo, en este caso contexto y antecedente, las siguientes características y sus representantes, y finalizamos con el mundo de Sancho y ajeno. Para avanzar en el tercer eje, que sería el boom narrativo, ¿no? También vamos a tener algunas clases relacionadas a lo que es la nueva narrativa, el boom, características, contexto y la obra La ciudad de los perros. Porque esos son los 3 ejes dentro dentro del prospecto de San Marcos. Así que para hablar del indigenismo tenemos que conocer el contexto en el cual el indigenismo es presente o está presente, ¿no? No necesariamente la propuesta del indigenismo, sino lo que está a su alrededor, ¿no? ¿Qué movimientos literarios antecedieron? ¿No? ¿Qué está sucediendo en Hispanoamérica en el plano cultural, en el plano peruano?
qué movimientos literarios conviven con el indigenismo, qué movimientos literarios ha dejado, ¿no? Ha dejado relegado la visión indigenista. Todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿no? Vamos a avanzar para desarrollar esta propuesta indigenista. Muy bien. El indigenismo es un movimiento cultural que aparece en la segunda década del siglo XX con el propósito de reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos. Aquí hay que mencionar algo muy importante, ¿no? Indican que el indigenismo es un movimiento cultural. Y si es un movimiento cultural, por tanto, como es una expresión, un movimiento cultural, no solamente va a abarcar la literatura, sino va a abarcar diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Abarca en el plano de la literatura, abarca también la pintura, entre otros. Ya sabemos entonces que es un movimiento cultural que se desarrolla en diferentes manifestaciones o propuestas. Pero aquí también hay otro punto importante. Dice, aparece en la segunda década del siglo XX. El siglo XX, vamos a mencionar, vamos a comprender qué sucede en el siglo XX, ¿no? Nosotros sabemos que la visión modernista se desarrolla en el siglo XIX, fines del siglo XIX en el caso peruano, ¿no? Recordemos a Chocano, ¿no? Máximo exponente del modernismo en el Perú. Su propuesta literaria de Chocano va a aparecer fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Quiere decir que el modernismo todavía repercute, ¿no? O todavía está vigente en el siglo XX, inicio del siglo XX, ¿no? Todavía está vigente en el inicio del siglo XX. El indigenismo nos dice que en la segunda década, ¿no? Entonces, la primera década todavía es vigente el modernismo. Ahora recordemos el posmodernismo. El posmodernismo es una manifestación que aparece como una transición entre el modernismo y la vanguardia. Quiere decir que el posmodernismo abarca, también finalizando el siglo XIX, ¿no? Y abarca la primera y la segunda década del siglo XX, o sea, entre 1900 hasta 1920, ¿no? 1900, 1920, ¿no? 1901 hasta 1920, ¿ya? Recordemos entonces una expresión muy importante del posmodernismo, la revista Colónida, ¿no? O el movimiento Colónida, donde está presente Abraham Valdelomar. Entonces el movimiento Colónida va a ser un movimiento muy representativo, ¿no? Entonces recordemos esos detalles, ¿ya? Quiere decir que en la primera década del siglo XX ya estamos observando dos manifestaciones literarias que conviven, ¿no? Los modernistas y los posmodernistas. Ahora, en la segunda década del siglo XX, los posmodernistas todavía están vigentes, ¿no? Y en esta segunda década aparece el indigenismo. Pero tú también sabes que en esta segunda década del siglo XX se está desarrollando se está desarrollando la vanguardia, porque Trilce se publica en 1922. Tú dirás, profesor, pero eso qué, ¿por qué de pronto está señalando modernismo, posmodernismo, vanguardia, vanguardismo? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una línea de tiempo, ¿no? Ya tenemos que hacer una línea de tiempo, saber qué está sucediendo en el siglo XIX y saber qué va
que está sucediendo en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Hemos mencionado que el posmodernismo, ¿no?, abarca unos pequeños años del siglo XIX hasta el siglo XX, la segunda década, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, década del... Primera década, segunda década y sucesivamente. Acá vamos a poner 90. Acá vamos a poner 80. Ya para más o menos entender. El modernismo se desarrolla, ¿no?, en la década de los 90, ¿no? 92, 96, donde aparecen ya las obras de Chocano. Ya pongamos los 90. Se va desarrollando hasta aproximadamente este punto, ¿no? En el modernismo peruano. Hasta el 15, 16, porque acá ya no repercute mucho el modernismo, ¿no? Este es el modernismo, ¿ya? Y este otro es el posmodernismo. Antes del modernismo, recuerda qué manifestación literaria encontrábamos antes de la visión modernista. ¿Recuerdan ustedes? Por ahí, a ver, antes del modernismo, ¿qué manifestación se desarrolla? Por ahí. Muy bien. El realismo, exacto. Que abarca de 1800, ¿no? 1881, 82, por ahí, ya cuando se acaba la guerra del Pacífico. No necesariamente que cuando se acabe la guerra del Pacífico surge el realismo, ¿no? Sino en ese contexto, ¿no? Que está culminando la guerra del Pacífico, ¿ya? Se desarrolla todo en la década del 80, parte de la década del 90 del siglo XIX, ¿no? Luego ya viene el modernismo, luego el posmodernismo, ¿no? Y aquí, en pleno siglo XX, en la década del 20, surge la vanguardia. Específicamente en 1922, con la publicación de Trilce, Vanguardia. Y el indigenismo también abarca la década del 20. ¿Ya? Bien. Haciendo esta línea de tiempo, entonces, estamos observando algo. Recuerda que esto va a continuarse, ¿no? Si no, vamos a borrar esa parte para que siga avanzando la línea del tiempo. Hay algo muy importante aquí. 1921. A ver, ¿qué se celebra ese año? 1921. Exacto, exacto. Muy bien, Teresita, muy bien. El centenario, de la independencia. 1921, centenario de la independencia. ¿Ya? Bueno, 2000, ¿no? En 2021 estamos
100 años después, ¿no?, de este acontecimiento, estamos en el bicentenario. Entonces, esto va a ser un momento muy importante, ¿ya? ¿Por qué va a ser un momento muy importante? No porque cumplimos 100 años de independencia, no, sino que gracias a este contexto, ¿no?, de celebración, ¿ya? Muchos de los intelectuales que provienen de estas canteras, ¿no?, del realismo, el modernismo, el posmodernismo, muchos de estos autores van a empezar a ¿qué? Van a empezar a reflexionar. Van a reflexionar sobre ¿qué? Sobre la república. Van a reflexionar sobre ¿qué? Sobre el Perú, sobre nación, sobre república, sobre nación, sobre la ciudadanía, sobre el Estado. Se va a hacer un balance de los 100 años de la independencia. ¿Ves? Por ello, ¿no? Producto, bueno, el realismo, ¿verdad? Vamos a primero empezar por el realismo, ¿no? ¿Qué sucede en el realismo peruano? Clorinda Mata de Turner, Manuel González Prada han vivido una etapa de crisis, ¿no?, la guerra del Pacífico, ¿no? Así que buscan recuperar, ¿no?, la forma política, social, ¿no?, de reconstrucción nacional. González Prada va cuestionando algunos problemas, los males de la sociedad, ¿no?, y cómo esos males repercuten, ¿no? Y va indicando que las nuevas generaciones buscarán la forma de revertir este daño, ¿no? Tiene fe, ¿no?, o bueno, de pronto tiene esperanza en la juventud, ¿no? La juventud del mañana. Bien, ese era el realismo, ¿no? El realismo nos deja una mirada cruda de la realidad, pero también nos deja posibles soluciones para que nosotros podamos, ¿no?, desarrollar y lograr un cambio rotundo, ¿no?, en nuestra nación. Pasado el realismo, aparece el modernismo en el Perú, tardíamente, ¿no? Y algunos autores modernistas van a estar vinculados con esta mirada del arielismo, ¿no?, con el pensamiento de José Enrique Rodó, con la obra Ariel. Por eso que hay algunos autores en el modernismo que van a desarrollar el arielismo. Un pensamiento academicista, elitista, donde se buscaba excluir toda influencia provinciana, ¿no? Excluir todo elemento de provincia, ¿no?, o popular, porque el modernismo de los serialistas buscaban, ¿no?, que la literatura tenga más elementos europeos que elementos provincianos o populares, ¿no? Había un menosprecio de lo popular y lo provinciano. Por eso que era una producción de élite. Todos los autores eran parte de la aristocracia. Ventura García Calderón, José de la Ribagüero, entre otros, ¿no? Eso era el pensamiento arielista, que es parte del modernismo. El pensamiento arielista, ya recuerda, el pensamiento arielista está tratando de reflexionar sobre qué. Está tratando de reflexionar sobre lo que es el Estado, lo que es la nación, porque recuerda que ya están a puertas de el centenario, ¿no? Así que hacen una reflexión sobre este desarrollo, hablan sobre el plano colonial, ¿no?, como la herencia española, ¿no? Así que tienen una especie de añoranza por ese pasado, ¿no? Porque desde su mirada, ¿no?, de su mirada clasista, ¿no?, porque sí es una mirada clasista, de su mirada clasista, ¿ya?, el Perú debería de seguir los cánones, ¿no?, los idearios de España. Y también tiene una mirada racista. Ajá. Por ello, en el posmodernismo surge
recuerda qué manifestación literaria, qué grupo surge en el posmodernismo, qué movimiento en el posmodernismo surge y lucha contra los arielistas. Lo mencionamos, ¿no? En el avanzado uno, en el intermedio, que has estado, tú has estado en el intermedio y el avanzado uno. A ver, en el posmodernismo aparece un movimiento que contrarresta a los arielistas, que critica, que cuestiona el pensamiento arielista, y aparece en el posmodernismo. Hablen. ¿Cómo se llama ese pensamiento? Ese movimiento que incluso saca una revista que tiene el mismo nombre del movimiento. Muy bien, exacto, el movimiento Colónida, y aparece la revista Colónida. Específicamente, la revista Colónida aparece en 1916, ¿no? La revista Colonia, ¿ya? Entonces, la revista Colónida, pero antes de ello, el movimiento Colónida lo que hace es enfrentar esta mirada arielista del modernismo. Por eso que los colónidas son rebeldes, porque se rebelan contra qué? Se rebelan contra las élites, se rebelan contra esta mirada aristocrática, clasista, donde menosprecia lo provinciano y lo popular. Claro, entonces están en contra del arielismo. Rompen o buscan romper esa hegemonía aristocrática en el plano cultural. Así que el arielismo ya tiene un enemigo, ¿no? El movimiento colónida. Así que el movimiento colónida busca, ¿no? Incluir temas de provincia, ¿no? Lo provinciano dentro de la literatura. Reivindica lo popular y provinciano. Por ello que el posmodernismo ya no va a utilizar este lenguaje elegante, ¿no? El lenguaje pomposo, ¿no? Estruendoso que tenía el modernismo, ¿no? Sino el posmodernismo va a ser una manifestación muy sencilla, tierna. Recuerda la característica del posmodernismo, ¿no? Entonces, el posmodernismo, a través del movimiento colonial, está en un contexto donde se está acercando al centenario. Quiere decir que los posmodernistas también van a reflexionar sobre el Estado, sobre la nación, sobre lo que es ser ciudadano, ¿no? Todos esos elementos, porque están en un contexto a puertas del centenario, ¿no? Y como están a puertas del centenario, es evidente que se hable, ¿no? Sobre ese acontecimiento. Entonces los postmodernistas también reflexionan sobre esos acontecimientos, ¿no? ¿Qué es la nación? ¿No? A quienes se le consideran ciudadanos, ¿no? Entre otros detalles. En ese marco, en ese contexto donde se está desarrollando el postmodernismo y está la presencia de Valdelomar, el movimiento Colónida, también está presente Mariátegui. Y tú bien sabes que Mariátegui va a ser uno de los pensadores representativos, ¿no? De este periodo. Mariátegui empieza también a reflexionar sobre el Estado, sobre la sociedad, y recuerda que su ensayo más importante de Mariátegui, ¿cuál fue? Se publicó en 1928, pero ¿cuál fue ese ensayo de Mariátegui? La obra más representativa de Mariátegui. Por ahí, a ver, ¿alguna idea? Muy bien, los siete ensayos, muy bien, Darwin, muy bien. Los siete ensayos, efectivamente. En los siete ensayos, Mariátegui hace un balance y también un estudio sobre la sociedad, ¿no? Sobre nuestra realidad peruana. Y
el último ensayo, el séptimo ensayo, habla sobre la literatura, ¿no? En ella hablará sobre el indigenismo. Así que el movimiento colónida no va a ser muy importante, ¿no? Porque también va a hablarnos sobre el Estado y Nación. Estamos dándonos cuenta cómo se está desarrollando la literatura, es el pensamiento, ¿no? Ya estamos aquí, siglo XVI, ¿no? La presencia de el movimiento colónida, la presencia de Mariátegui, 1928, que ya sería esta parte de aquí, donde se está desarrollando el indigenismo y la vanguardia. Aquí ya recuerda que Mariátegui ha publicado su ensayo, ¿no? ¿Ya? Pero volvamos unos años antes, 6 años antes de la publicación de la obra de Mariátegui, 1922. A ver, ustedes, ¿recuerdan qué sucede en 1922? ¿Qué obra se publica ese año? Que dé inicio a la vanguardia, por ahí. ¿Con qué obra inicia la vanguardia en el Perú? Exacto, muy bien, Dharma. Trilce, 1922 aparece Trilce, dando inicio a la vanguardia en el Perú. Pero vamos 2 años antes de la publicación de Trilce, 1920. Ese año, 1920, se publica Cuentos Andinos de López Albújar, dando inicio al indigenismo. Mira, ahí estás observando que la vanguardia y el indigenismo conviven, ¿no? Aparecen, ¿no? Estas dos manifestaciones en simultáneo, ¿no? Cuentos andinos, indigenismo, trilce, vanguardismo. Muy bien, ahí estamos observando ya el panorama no cultural. Entonces, en ese panorama cultural se está desarrollando una crítica en torno a qué? Una crítica a este punto esencial de la producción, ¿no? 1921, ¿qué es la nación? Se reflexiona, se hace un estudio, un balance de los 100 años de la sociedad y nos damos cuenta entonces que pasado esos 100 años, ese balance que se ha hecho sobre la sociedad, algo ha sucedido. Se sigue excluyendo al indio. Y como se sigue excluyendo, empieza entonces una etapa de reivindicación, ¿no? 100 años que el indio sigue siendo olvidado. Aquel que ayudó en la independencia, pero que de pronto, ni bien se formó la república, fueron también olvidados. No se luchó por sus derechos, más bien se han convertido en un elemento de trabajo, han sido utilizados. Entonces, el contexto lo amerita, ¿no? El contexto amerita reflexionar sobre el problema que está surgiendo y que está sucediendo, y ha sucedido, solamente que ya no se puede ocultar. Por ello, el propósito del indigenismo dice
reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, teniendo ya este panorama cultural, vamos a algunos planos políticos también, ¿no? En 1909 aparece la Asociación Proindígena de Pedro Zulen y Dora Mayer. Es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Una asociación donde buscan apoyar a los campesinos con estos problemas legales contra las mineras, ¿no? Que les quieren quitar sus terrenos, o contra el gamonal, que te quiere quitar también tus terrenos, y utilizan ciertos argucios, ciertos recursos legales para lograr eso cometido, ¿no? Por eso que la Asociación Proindígena busca la manera de ayudar a estas comunidades contra los gamonales. En 1919 al 30 aparece el Oncenio de Leguía, ¿no? Se desarrolla el gobierno de Leguía, y en medio de este gobierno, en 1920, año que se va a publicar Cuentos Andinos, recuerda, en 1920 se da la ley de conscripción vial, donde todos estaban siendo obligados, ¿no?, a realizar estas labores, pero había algo: si tenías dinero, pagabas y no laborabas. Al final, quienes van a dejar de laborar en esta ley de conscripción vial, la clase alta, la clase media, tenían dinero para pagar. ¿Quién no podía pagar estas, este dinero para que pueda excluirse de estos trabajos? Los campesinos. Por ello, la ley de conscripción vial al final se convierte en una ley para oprimir al campesino, para que el campesino trabaje de forma gratuita para el Estado. Ahí estamos viendo cómo de pronto se está menospreciando, ¿no?, al campesino. Bueno, 1920, López Albújar con Cuentos Andinos, iniciando ya la vanguardia. 1922, Trílice, iniciando ya la vanguardia, en el caso de López Albújar, el indigenismo, ¿no? 1924 aparece el Partido Aprista Peruano con Aya de la Torre, y en 1928 el Partido Socialista Peruano por José Carlos Mariátegui, que luego se denominará Partido Comunista Peruano. Van a ser dos partidos muy representativos e importantes en el plano político. En 1926 aparece la revista Amauta, que permite la difusión de temas sociales, políticos y literarios. En 1928, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Ese es el panorama cultural, político, social, donde aparece el indigenismo. Era necesario, como dice Mariátegui, ¿no? El contexto lo amerita, ¿no? El contexto se dio para que el indigenismo aparezca sí o sí, ¿no? El indigenismo es una manifestación cultural, movimiento cultural. No solamente abarca la literatura. Acá tenemos José Sabogal en la pintura, su cuadro pictórico El Barayó, Martín Chambi en la producción fotográfica, ¿no?, y la escultura Ismael Pozo Belit.
Contexto hispanoamericano. Hemos hablado del contexto peruano, pero ¿qué está sucediendo en Hispanoamérica? En Hispanoamérica se está desarrollando el regionalismo, un movimiento continental, ¿no? Donde se busca registrar los problemas que suceden al campesino, a las personas que están padeciendo por la problemática de la tierra. Recuerda que el regionalismo era una manifestación que buscaba, ¿no?, atender los problemas de las provincias, ¿no?, mostrando la problemática de la tierra, la civilización versus la barbarie, el hombre, la naturaleza. Una de sus obras más representativas del regionalismo es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. El regionalismo va a utilizar una narración lineal y cronológica, un narrador omnisciente, el narrador tradicional, ¿no? Va a darle ese sentido de verosimilitud a la historia y tiene una dimensión alegórica el regionalismo, ¿ya? Hay que recordar eso porque el regionalismo es una propuesta continental, no es una propuesta en particular, es una propuesta continental. Por eso que dentro del regionalismo podemos encontrar a Ciro Alegría, ¿no?, porque Ciro Alegría utiliza estos recursos. Podemos encontrar a otros autores dentro del regionalismo, aparte de Ciro Alegría en el caso peruano, Mariano Ossuela en el caso mexicano, con la obra Los de Abajo, que te habla sobre la Revolución Mexicana, ¿no?, entre otros autores, ¿ya? ¿Por qué el regionalismo es una manifestación hispanoamericana? Recuerda su máxima figura, Rómulo Gallegos, con la obra Doña Bárbara. Muy bien, ya viendo el contexto, vamos ahora con los antecedentes del siglo XIX. Dice, muestran al campesino como un ser exótico e indefenso que no puede valerse por sí mismo y que necesita la ayuda de los criollos o blancos para luchar por sus derechos. A eso se le llama, ya, el indianismo, ¿no? Pero antes de pasar al siguiente punto, que son los antecedentes, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta lo mencionado hasta ese momento? Preguntas, dudas, hasta ese momento no hay ni una, ¿no? Bien, si no hay preguntas, sigamos entonces con los antecedentes. En el antecedente estaría presente tanto Clorinda Mato de Turner como González Prada. ¿Por qué? Porque hablar del antecedente del indigenismo es mencionar la visión paternalista, en otras palabras, el indianismo. Así que desde esta perspectiva, ambos autores, Clorinda y Manuel González, serían precursores del indigenismo, pero también indianistas, ¿no?
En el caso de Clorinda Mato de Turner, muestra al indio en su orfandad. La redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. Así que para Clorinda Mato de Turner, ¿no?, el indio está siendo oprimido y no puede salvarse si no es a través de la protección de los blancos o criollos instruidos. Eso se ve en qué obra de Clorinda Mato de Turner. ¿Qué obra los campesinos son ayudados por los blancos y criollos instruidos? ¿Recuerdas en qué obra de Clorinda Mato? Exacto, ave sin nido, ¿no? En ave sin nido se observa la comunidad de Quilla, ¿no?, a esta familia, la familia Yupanqui, ¿no?, que está siendo oprimida y va a ser ayudados por la familia Marín. Ujú, ave sin nido. En el caso de Manuel González Prada, ¿no?, él denuncia la explotación del indio y plantea en el discurso en el Politeama, plantea que el indio no tiene mucha educación y por tanto se debe de educar al indio, dice, una protesta pedagógica. Recuerda que estamos viendo a González Prada desde la mirada del realismo, ¿no? Y por eso que González Prada en ese momento cree que la solución es pedagógica, enseñar al indio para que pueda romper sus cadenas de la opresión. Así que para González Prada eso podría ser un camino, la propuesta pedagógica, ¿no? Eso se ve en el discurso en el Politeama. Pero más adelante, ya cuando González Prada ya no va a escribir muchos ensayos, hay un ensayo llamado Nuestros Indios, donde él se da cuenta que no necesariamente el plano pedagógico ayudará, sino también lo social y lo económico. Entonces recuerda que González Prada logra, ¿no?, ver desde otro panorama la explotación del indio. Eso en Nuestros Indios ya veo un plano estructural, ¿no? Que el campesino tiene muchas brechas, ¿no?, muchas barreras que le impone la sociedad para que de pronto no pueda progresar y así poder someterlo más fácilmente. Estas estructuras del Estado lo que generan es eso. Por eso que solamente hay un pequeño sector, la élite, que desea que esta estructura continúe. Así no van a poderles quitar su privilegio. Y el campesino va a seguir siendo explotado sí o sí. Entonces González Prada se da cuenta de ello, ¿no? Por eso que es en el ensayo Nuestros Indios, desliza, ¿no?, esta idea social y económica, que luego repercutirá en el pensamiento de González Prada, perdón, de Mariátegui, ¿no? Y Mariátegui ya lo formula en los 7 ensayos. El problema estructural en el Perú. Por eso que el campesino difícilmente va a poder romper todas estas barreras y va a seguir siendo explotado una y otra vez. No solamente él, sino los hijos de sus hijos, porque los sistemas, las estructuras no se mueven.
Así que aquí está la ambición indianista presente en González Prada y Clorinda Mata de Turner. Ambos son precursores del indigenismo, tienen una mirada paternalista, ¿no?, dentro de esa propuesta. Muy bien. Vamos entonces a mencionar un poco, ¿no?, estas dos miradas. Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido. Recordemos, muestra, dice, por primera vez al indio en su orfandad, no solo como personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado. La novela es a la vez una narración y una denuncia centrada en el clero, representada por el cura y el obispo abusivos. Sin embargo, presenta una visión paternalista, es decir, la redención de los indios requiere de la protección de los blancos o criollos instruidos. El discurso protector y cristiano es representado por la señora Lucía Marín, quien llama a la redención moral incluso al cura del pueblo, ¿no? Tema central, el abuso de las autoridades contra los indígenas. Otros temas, la crítica al clero, la visión anticlerical, la violencia social, la injusticia y la solidaridad. Recordemos la historia, ¿no? Cómo se representan los tres puntos importantes, ¿no? Los opresores, los oprimidos y los protectores. Los opresores, el alcalde, el cura y también Estefano Benítez. Y aquí están los acontecimientos, ¿no? Los protectores, Lucía y Fernando, la familia Marín, los esposos, y también Manuel, que es hijastro de Sebastián Campán Corvo, ¿no? Mientras que los oprimidos están representados simbólicamente a través de la familia Yupanqui, porque recuerda que la familia Yupanqui representa, ¿no?, al campesino que está siendo explotado por los opresores, ¿no? Ahí están los acontecimientos que lo vimos también en su momento, ¿no? La familia Yupanqui pide ayuda a Lucía y Fernando para que su hija Rosalía no sea vendida. Al final, Fernando logra salvar a su hija, a la hija, perdón, de Juan y Marcela, ¿no? Los opresores buscan eliminar a la familia Marín. Recuerda que hacen todo un esquema para que de pronto el pueblo se levante y llegue a la casa de los Marín y destruyan todo a su paso, ¿no? Al final Juan y Marcela buscan ayudar a la familia Marín. Juan muere o es asesinado en este caso. Marcela está gravemente herida y antes de morir le confiesa a Lucía que Rosalía es hija del cura Pedro de Miranda con ella, ¿no? Recuerda que más adelante, cuando ya Marcela muere, ¿no?, ha dejado a Lucía y Fernando para que puedan cuidar de Margarita y Rosalía, ¿no? Recuerda que Manuel se enamora de Margarita, ¿ya? Y cuando Pascual Vargas muere, Estefano Benítez es llevado a prisión, Sebastián Pancorbo deja de ser alcalde y también va a ser llevado a prisión, cuando Manuel ha logrado hacer todo esto para que Isidoro, que era un campesino que estaba siendo injustamente culpado por la muerte de Juan y Marcela, sea liberado. Cuando todo eso haya pasado, Manuel trata, ¿no?,
de acercarse a la familia Marín y pedirle la mano de Margarita, pero recuerda que Lucía no quiere que esa relación se dé porque Manuel es hijo de Sebastián Pancorbo con Hinojosa. Eso es lo que pensaba, ¿no? La señora Lucía. Era hijo del asesino de los padres de Margarita. Pero luego, cuando Manuel le dice, en realidad, yo no soy hijo de Sebastián Pancorbo, mi madre se casó con Sebastián y Sebastián me dio su apellido. En realidad yo soy hijo del cura Pedro de Miranda. Claro, eso es peor, ¿no? Porque Lucía, al escuchar que Manuel es hijo de Pedro de Miranda, se horroriza, ¿no? Margarita y Manuel no saben, no pueden entender por qué Lucía y Fernando ahora están en la negativa, ¿no? ¿Por qué de pronto no desean que ellos sean felices? Así que Lucía y Fernando tienen que hablar, tienen que confesar, contar el secreto. Ambos son hermanos. Sufren Margarita y Manuel al enterarse que son hijos de Pedro de Miranda, ¿no? Así termina la obra Ave sin Nido, ¿no? Entonces recuerda eso, ¿no? Los jóvenes al enterarse que son hermanos sufren. Los autores del posmodernismo, recordemos lo que habíamos señalado con anterioridad, ¿no? Vamos a retornar un poquito lo que habíamos puesto, aquí está. El posmodernismo, muchos de estos autores que están en el posmodernismo, algunos de ellos van a continuar dentro de la mirada vanguardista, ¿ya? Algunos de ellos. Otros van a continuar con su propuesta, ¿no? Postmodernista, todavía de una forma sencilla, ¿no? Hablando de la noción provinciana, ¿no? Dentro de ellos está Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Mariátegui va a continuar reflexionando, pero ya insertando el problema del indio, ¿no? O sea, el problema provinciano, ¿no? Ya muchos autores van a continuar, ¿no? Pero ya repercutiendo producto de la vanguardia, otros autores ya con un ideario indigenista. Mariátegui, por ejemplo. Mariátegui se nutre del indigenismo, ¿no? O de pronto adquiere una dimensión más crítica sobre el indigenismo. Pero otros autores, como por ejemplo Hidalgo, Alberto Hidalgo, que pertenecía a esta mirada postmodernista con el movimiento colonia, va a ser un autor vanguardista, ¿no? Luego pasa a ser un autor vanguardista. Lo mismo pasó con Vallejo, recuerda. Vallejo tenía una producción literaria que todavía tenía una mirada modernista con algunas influencias postmodernistas. ¿Y qué pasa con Trilce? Se convierte en un autor vanguardista, ¿no? Así que muchos autores del postmodernismo van a seguir continuando, ¿no? Escribiendo, pero ya influenciándose de la vanguardia o influenciándose del indigenismo. Por eso que hasta aquí ya culmina la mirada postmodernista y luego de esta para adelante, no. Abraham Valdelomar, desgraciadamente Valdelomar muere muy, muy joven, ¿no? Él muere en 1918. O sea, él no ve la llegada del indigenismo y no presencia la vanguardia en el Perú. Muere muy joven Valdelomar, 30 y tantos años por ahí. O sea, muy jovencito muere Valdelomar. 1918. 1918-19 se publica la obra Los Heraldos Negros de Vallejo. Por eso que Abraham Valdelomar, ¿no? Muere en el 18, aquí todavía, ¿no? Cuando no se está desarrollando ni la vanguardia ni el indigenismo. La vanguardia se estaba desarrollando en Europa, ¿no? Y los autores postmodernistas estaban poco a poco ya insertándose dentro de la vanguardia, pero por desgracia Valdelomar muere muy pronto. Ujú.
Bien, González Prada. En el discurso de Politeama encontramos esa mirada, ¿no? La visión anticlerical, la integración del indio a la sociedad, que está la mirada paternalista, ¿no? Donde busca, ¿no? Junto con este punto, un elemento pedagógico, ¿no? Rechaza la herencia colonial, cuestiona, critica esa herencia colonial dejada en el Perú. Aquí tenemos, ¿no? Algunos fragmentos en Ave sin Nido, en Discurso de Politeama y Nuestros Indios, ¿no? Ya hemos mencionado entonces los antecedentes del indigenismo, ¿no? Clorinda y González Prada, considerados indianistas. ¿Ya? Recuerda eso, indianistas, precursores del indigenismo. Bueno, otro antecedente del siglo XX, aquí ya sería Mariátegui, ¿no? Muestra al campesino como ser exótico, en este caso Mariátegui, ¿no? Ya logra repercutir, ¿no? Esa mirada indianista. Aquí Mariátegui hace una reflexión, ¿no? Sobre el indigenismo en los 7 ensayos. El indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu, señala Mariátegui, ¿no? Es una literatura de mestizos, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, vendrá su tiempo cuando los propios indígenas estén en grado de producirla, ¿no? Eso es lo que señala Mariátegui. El problema indígena, tan presente en la política, la economía y la sociología, no puede estar ausente de la literatura y el arte. Por eso que el surgimiento del indigenismo no se da de la noche a la mañana, ¿no? Sino es producto de un contexto. El contexto merita que los autores se sientan indignados por lo que está sucediendo, ¿no? Y puedan reflejar esa opresión, esa explotación en la literatura, ¿no? Puedan reflejar todos estos problemas que aquejan a la sociedad a través de la literatura. Por eso que Mariátegui hace una crítica, cuestiona, ¿no? A la sociedad y hace un balance del indigenismo, porque recuerda que los 7 ensayos está desarrollándose en 1928. 1920 aparece Cuentos Andinos. Hasta el 28, o sea, son 8 años, ¿no? Donde el indigenismo ha logrado publicar diferentes obras y Mariátegui está haciendo una evaluación de todas estas obras. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas sobre el contexto y los antecedentes del indigenismo? ¿Todo ok? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Si no hay preguntas, no hay dudas, entonces pasamos a los ejercicios.
A ver, por acá me dicen si es cierto que Mariátegui murió al día siguiente. No, no, Mariátegui murió después. El partido que funda Mariátegui, lo hemos visto en el contexto, ¿no? Mariátegui funda su partido, el Partido Socialista Peruano, que luego será el Partido Comunista Peruano en 1928. Y él va a morir en los años 30, o sea, 2 años después, 1930, muere José Carlos Mariátegui. A ver, pregunta número 1. Vamos, ahora sí. Dice, el regionalismo es una manifestación hispanoamericana que busca reflexionar sobre los problemas que aquejan a las provincias. Este movimiento convive con los sismos de vanguardia, sin embargo, esto no ejerce influencia alguna. Teniendo en cuenta estos aspectos señalados, la alternativa que concuerda con los aspectos formales de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos sería, a ver qué nos dicen por aquí. Teresita nos dice la 1, la D, Dharma también, Milagros también, Alejandra también, la D. Y efectivamente, ¿no? Características formales de Doña Bárbara sería la dimensión alegórica y narración objetiva, ¿no? Porque lo demás está vinculado a la vanguardia, ¿no? Experimentación lingüística, ruptura cronológica, vanguardia, pero esto no existe, ¿no? Autor omnisciente no existe. Sería narrador omnisciente y narrativa lineal. Ahí sí sería la respuesta, ¿no? Pero en este caso sería la D. Autor omnisciente no existe como categoría. Narrador omnisciente sí. Pregunta número 2. ¿Qué elemento propio de la novela regionalista se evidencia en los siguientes párrafos? Exacto. En la número 2 se observa, ¿no? Estos elementos, estas cargas de la oralidad. La representación del habla popular. Muy bien. Pregunta número 3. A ver, dice, con relación al movimiento colónida, la revista se publicó por primera vez el 18 de enero del 16, apareció solamente en 4 ocasiones, sí, verdadero. Sus integrantes admiraron la belleza formal y se sintieron deslumbrados por la imagen y el color, sí, también. No te está diciendo de una forma academicista, ¿no? En una de sus publicaciones enaltecen los aportes, no enaltecen, critican, cuestionan a los arielistas. Sus integrantes se rebelaron contra las modas y las castas literarias que aún arrastraban rezagos costumbristas y románticos. Sí, la 3 es la A. La 4 dice, sobre el indigenismo, se rompe con la imagen exótica e idealizada del indio. ¿El indigenismo rompe con ello?
Sí. Recuerda que rompe con la mirada exótica, rompe con el indianismo. ¿Prevalece una postura paternalista? No. Eso sería indianista. ¿Revalora al andino vinculado con lo social y político? Sí. ¿Evidencia una visión idealista al sufrir, al asumir? No, idealista no. 1-3. 5. Exacto, la número 5 sería la C. Sin embargo, a diferencia de la anterior etapa, el neoindigenismo incluye una mirada mágico del sujeto andino. 6. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 6? Propone una adecuada educación para rescatar a los indios. Exacto. 7. ¿Quién marcaría en la pregunta número 7? Una vez más, sobre la novela Vecino de Clorinda Mato de Turner. Pregunta número 7. Muy bien. La vigencia de un sistema que explota y abusa del indio. Pregunta número 8. A ver, en la obra ensayística de González Prada, la actitud paternalista se expone desde la mirada censuradora propia del positivismo del siglo XIX, al asumir que todos los indios son semejantes a menores de edad con vicios y sin la educación necesaria para... ¿Para qué? Exacto, para reivindicar sus derechos. Pregunta número 9. ¿Cuál marcarían? A ver, por acá dice la C, la D, la C, la D. A ver, dice, la flaqueza, la anemia, la flacidez de nuestra literatura colonial y colonialista provienen de su falta de raíces. Está criticando esa falta de raíces de este sistema colonial y colonialista, ¿no? De la literatura colonial colonialista.
Dice, el arte tiene necesidad de alimentarse de la savia de una tradición. Quiere decir que el arte es necesario alimentar, ¿no? Alimentarse de una tradición. Mientras que la literatura colonial o colonialista no se alimentaban de sus raíces o de una tradición, ¿no? Por eso que cuestiona, critica, ¿no? De una tradición, alimentarse del arte y también de una historia, de un pueblo. No se puede equiparar, en fin, la actual corriente indigenista a la vieja corriente colonialista. ¿Por qué no? Porque la corriente indigenista sí tiene una tradición, una historia y un pueblo, la colonialista no lo tiene, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, dice, de acuerdo con el citado fragmento, ¿se puede afirmar que el colonialismo debería nutrirse de las raíces indígenas? No, pues no. No debería nutrirse. Ya pasó la visión colonialista, ¿no? Y recuerda que la visión colonialista sufre más bien de falta de raíces, ¿no? Al romper con la tradición se radicaría el colonialismo. Tampoco te dice que rompas con la tradición, porque acá te está hablando de la historia, del pueblo, ¿no? De una tradición propia. Dice, se puede afirmar que al superar el colonialismo hallaremos nuestra identidad. Si superamos esta mirada, si superamos esta mirada literaria de no tener raíces, si logramos superar esta mirada, podremos llegar a ¿qué? A tener nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el arte se alimenta de la tradición, la historia y el pueblo, ¿no? Su identidad. Ahí está. Dice, el colonialismo y el indigenismo deben complementarse tampoco, son contrarios, ¿no? Y por tanto tienen cuestionamientos porque cada uno están dentro de un determinado momento histórico. La C. Y la 10. ¿Qué marcarían en la número 10? A ver, por acá nos dice la C. Exacto. Dice, el desarrollo de la corriente indigenista no amenaza ni paraliza en otros elementos vitales de nuestra literatura, por ejemplo, la vanguardia, ¿no? El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar el escenario literario. Hemos visto que la vanguardia y el indigenismo conviven. No excluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones, pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, ¿no? Esas nuevas generaciones que provienen ya desde la mirada del posmodernismo, ¿no? Condicionada a su vez por impresiones imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Por tanto, abarca desde un plano contextual, ¿no? La 10, la respuesta es un discurso vinculado a conflictos socioeconómicos. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.